Hola, en esta sesión vamos a revisar el consumo de las drogas. Ya para ello, entonces vamos a clasificar las drogas, primero según el efecto que tienen, después vamos a ver los factores de riesgo y algunas consecuencias ante el consumo de las drogas. Vamos a partir por la clasificación, ¿cierto? Definiendo lo que son las drogas y en esos términos vamos a decir que es una molécula química que altera el comportamiento de una persona. Por lo tanto, si está alterando la forma en la cual tú te estás comportando, ¿cierto? Está alterando tu pensamiento, ¿cierto? Y está afectando todo el funcionamiento de tu cuerpo. Específicamente, estas drogas hacen un efecto sobre el sistema nervioso. Ya es ese sistema el que se ve directamente afectado por el tema de las drogas. Las vamos a clasificar primero en dos grandes grupos y vamos a decir que están las de tipo legales e ilegales, por un lado, y por otro lado vamos a decir que hay drogas que se clasifican como estimulantes, depresoras y perturbadoras. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir cuando hablamos de legales e ilegales? Estamos hablando ahí que hay drogas que son permitidas y otras que son prohibidas. Las que son permitidas, incluso en términos de comercio, está el cigarrillo. Los cigarrillos es una droga. También el licor, el alcohol es una droga y se vende en el comercio. Ya otros ejemplos que no aparecen acá podrían ser en el caso, por ejemplo, del café o del té, que si bien es cierto es muy poquito, pero la cafeína y la teína también son tipos de drogas, ¿ya? Y son de tipo legales. Y las ilegales son aquellas que obviamente no están en el comercio y que se van a entregar, ¿cierto?, de forma ilegal. Ya las que entran ahí cuando se habla de los traficantes o de los narcotraficantes. Entramos ahora en el otro lado, que están las estimulantes, depresoras y perturbadoras. Este grupo ya es el que considera a las drogas de acuerdo al efecto que tienen. Entonces, hay algunas drogas que lo que hacen es estimular tu sistema nervioso, es decir, tú te vas a poner mucho más eufórico, ya te vas a sentir mucho más activo. Las depresoras son las que hacen que tu sistema nervioso baje, entonces ahí tienen menos energía para poder funcionar. Y las perturbadoras es la que tienen un efecto sobre el sistema nervioso que te hace ver cosas, ya esas son las personas que alucinan. Ahí tenemos, ¿cierto?, este primer grupo de clasificación. Veamos de ese grupo que las clasificamos, ¿cierto?, en depresoras, estimulantes y perturbadoras. En el caso de las depresoras, como dice ahí, disminuye la actividad del sistema nervioso y un ejemplo son los medicamentos tranquilizantes, ¿ya? Las personas que tienen muy acelerado su sistema nervioso, entonces les dan una droga de tipo tranquilizante. ¿Para qué? Para que su sistema nervioso baje esos niveles de actividad. Y por lo tanto, esta persona puede funcionar de mejor manera. Las estimulantes son las que aceleran la actividad del sistema nervioso y acá ejemplos tenemos la cocaína, tenemos el éxtasis, ¿cierto? Y ahí salen los granitos de café, fíjense, porque un grano de café ya también es una droga de tipo estimulante. De hecho, cuando una persona tiene frío, a veces le dan un café. Cuando uno tiene mucho sueño en la noche, se toma un café, ¿ya? Entonces el café lo que hace es estimular, hace que tu sistema nervioso tenga más energía para poder funcionar. Y las perturbadoras, como lo mencionábamos, son las que alteran la realidad. Por lo tanto, esta persona que consume este tipo de droga, ya son personas que no sienten lo que en realidad está ocurriendo. Ejemplo, la marihuana, que disminuye el dolor. Entonces, si bien es cierto, tu cuerpo está sintiendo mucho dolor, pero con el efecto de la droga sobre el sistema nervioso, tú no sientes ese inmenso dolor que en realidad deberías de sentir. Y es por eso que la marihuana se utiliza como medicamento actualmente, ¿ya? Y está legalizada para aquellas personas que el médico se lo ha transcrito. Tenemos acá
otros ejemplos, ¿cierto? Más ejemplos de drogas para poderlas ver. Entonces, veamos de las depresoras. Está el alcohol. El alcohol es depresor. Por eso que algunas personas cuando ya consumen mucho alcohol y uno la ve por ahí que anda llorando, ¿cierto? Y que le da el amor y todo eso, es por efecto de esta droga. El opio y sus derivados. En los derivados del opio está la heroína, la morfina y todas estas drogas son de tipo depresoras. Bajan la actividad de tu sistema nervioso. Ansiolíticos e hipnóticos, ya las que son para dormir, ¿cierto? Esas pastillas son pastillas depresoras, bajan el funcionamiento de tu sistema nervioso. Todas las que son estimulantes, es decir, que aceleran el funcionamiento de tu sistema nervioso. La cocaína, como la habíamos mencionado, la nicotina, acá está el cigarrillo, la cafeína, que está en los granos de café, la teína, ¿cierto? Que también está en el té, son estimulantes. Entonces hacen que nuestro sistema nervioso se estimule, que tenga mayor energía para poder funcionar. En el caso de las perturbadoras está la LSD, ya la marihuana, el éxtasis, ya, y los otros que están mencionados ahí, pero yo les nombro aquellos que son un poco más conocidos o que quizás lo hayas escuchado en otra parte. Esas son drogas de tipo perturbadoras, ¿ya? Ahora, revisemos lo que son los riesgos. Cuando hablamos nosotros de riesgo, ¿ya? Quiere decir que estamos más vulnerables, es decir, que nos pueden ocurrir cosas que no sean muy buenas para nosotros ni para nuestra salud, obviamente. Y las que son los de protección, ya quiere decir, ¿cierto? Que nosotros vamos a preocuparnos entonces y vamos a querer que todo nuestro alrededor y que por lo tanto todo funcione bien. En términos de riesgo, por ejemplo, el ser rebelde es un riesgo, ya el tener malas amistades también es un riesgo, porque nos pueden llevar a consumir cigarrillo o a consumir alcohol, que son las drogas que tienen más fácil acceso. Por otro lado, si nosotros apuntamos a lo que es la protección, entonces vamos a tener actitudes de rechazo a las drogas y vamos a mantener buenas relaciones, entre otras cosas. Ya obedecer a nuestros padres, por ejemplo, tener siempre en consideración aquellas cosas que ellos nos dicen. Otro factor de riesgo es, por ejemplo, el relacionarse con personas que consumen droga. Eso es de riesgo, porque es tener, ¿cierto?, la tentación latente. Entonces también es un factor de riesgo. No quiere decir de que sí, porque tú tienes un amigo o alguien que consuma droga, tú de hecho lo vas a hacer. Es un riesgo. No quiere decir de que sea sinónimo de que tú vayas a consumirla, pero se transforma en un riesgo. Una protección de esta acción sería que participaras en actividades grupales de tipo recreativas. Aquellas personas que hacen deporte, ¿cierto? Que salen en su bicicleta, tienen un nivel más alto de protección en términos de lo que es el consumo de droga. Otro factor de riesgo ante el consumo de droga es presentar historias familiares que estén vinculadas por la droga, ¿ya? Se da, por ejemplo, el caso de aquellos niños que nacen de mamás que han tenido problemas con las drogas. Entonces, a estos chicos tienen que tener un tratamiento para poder desintoxicar su cuerpo y de esa manera, ¿cierto?, permitirles que puedan tener un sistema de vida más normal y que su sistema nervioso no le esté pidiendo, ¿ya? Y por otro lado, lo que sería la protección es el apego y la dinámica familiar positiva, ¿cierto? Esta relación que se da entre familia, la comunicación, el poder sentarnos a conversar de vez en cuando, el poder escuchar todas aquellas recomendaciones que vienen de parte de la familia, porque si viene de tu familia es porque es bueno y está pensado en tu bienestar. Respecto a lo que son los efectos, ¿ya? Acá tenemos, los vamos a ir nombrando y explicando un poquito a qué se refiere. Por ejemplo, tenemos la tolerancia, que es el primer efecto de la droga. La tolerancia dice que el organismo se adapta a la droga y cada vez vas a necesitar más de ella. Eso es lo que me representa el dibujo. Primero tiene un cigarrillo muy pequeñito y acá, ¿cierto? Bueno, la imagen me lo aumenta, pero ¿qué quiere decir? Que puede que se fume un cigarrillo al día, después ya va a querer dos, después va a querer tres, después cuatro y así va aumentando la cantidad de cigarrillos que va a necesitar diaria. La dependencia. ¿A qué se refiere la dependencia? La dependencia dice que
A consecuencia de la tolerancia, la persona siente la necesidad imperiosa de consumir drogas, entonces ya es dependiente de ella. Es decir, busca la instancia y el momento en el cual, hablemos solamente del cigarrillo, se pueda fumar un cigarro, ¿ya? Que en la tarde no es que hace frío, no es que estoy nerviosa, no es que me duele un poquito la cabeza, no sé, siempre va a haber una excusa con tal de poder fumar un cigarrillo, porque siente esa necesidad imperiosa de poder consumirlo. Consumo problemático. En términos del consumo problemático, ¿ya? Nos hace referencia a que la persona dice depende de la droga y eso le trae consecuencias malas en términos de salud y de relaciones personales. ¿Ya? Acá sí podríamos pasar a otro tipo de droga porque ya en el caso del cigarrillo puede que no nos traiga tantas consecuencias, ¿cierto? A este punto, pero si son consecuencias malas, consecuencias evidentemente en términos respiratorios, ¿cierto? Se van dañando nuestros pulmones. Entonces la persona que consume mucho cigarrillo, una cajetilla quizás al día o no sé, su sistema respiratorio ya está muy dañado. Y las relaciones personales quizás también las pueda que las tenga porque la familia le está diciendo permanentemente no fumes más, que deja el cigarro y la persona que fuma se enoja y no va a querer que tú le sigas diciendo que no fume más. ¿Ya? Entonces ahí puede estar el daño, en este caso, del consumo problemático. Alteraciones mentales. ¿Ya? En el caso de las alteraciones mentales, acá sí es una droga mucho más de tipo agresiva, ¿ya? Porque, bueno, el cigarrillo no te va a producir estos trastornos mentales ni de aprendizaje, pero una droga que es mucho más agresiva, sí, por ejemplo, la cocaína, ¿cierto? Esa droga produce alteración en procesos mentales y la persona puede que escuche voces, puede, ¿cierto?, que ya su cabeza esté funcionando muy mal. Las dificultades sociales, esto hace alusión a que la problemática en el consumo de droga ya se transformó en una dificultad incluso en tus relaciones. Acá, ¿cierto? El ejemplo que nos pone es en términos de el trabajo. ¿Ya? Esta persona llegó ahí media ebria, ¿cierto? A su trabajo, está todo desordenado, entonces ya se empieza a transformar en un problema incluso social. ¿Ya? Y lo último que vamos a revisar son los daños al cuerpo, ¿cierto? Y ahí el dibujo nos evidencia todos los daños que va provocando al interior del cuerpo, al punto de que ese daño no solamente es interno, sino que también después se manifiesta en forma externa, ¿ya? Entonces, con eso estamos respecto a lo que son el consumo de las drogas, los factores de riesgo que podemos estar nosotros con la droga, ya las consecuencias que puede traer, cuáles serían nuestros factores de protección y los efectos que puede ocasionar. Estaríamos con eso, chicos. Entonces, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Que estén muy bien.